dar con mucho temor y temblor, dice la Biblia, la salvación que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Somos nosotros los que tenemos que guardar esa salvación, tenemos que cuidarla, tenemos que abrazarla, tenemos que sostenernos en el camino del Señor. Y Dios, aleluya, es aquel que nos quiere fortalecer a nosotros. La única manera que nosotros podemos ser fortalecidos es a través de nuestra comunión, nuestra relación con el Padre. No hay otra manera, hermano. Amén. No hay otra forma. No hay otra manera que nosotros podamos creer que nos podemos sostener en el Señor. La única manera es nuestra relación con el Padre. Cuando Jesús, hermano, tuvo que enfrentar todas las persecuciones, tuvo que enfrentar todos los rechazos, tuvo que enfrentar unos latigazos, sabiendo, hermano, que la cruz, inclusive antes de la cruz, todo el martirio que iba a pasar. Hermanos, él tuvo que fortalecerse. Aleluya. Fueron 3 años y medio de ministerio, de tiempo de oración, de tiempo de búsqueda, de tiempo de apartarse para el Padre, porque sabía que la persecución, porque sabía que el castigo era tremendo sobre su vida. Gloria al nombre del Señor. Aunque usted me puede decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, también podemos saber que Jesucristo en la tierra era ser humano. Tenía emociones, sentimientos. Aleluya. Sudaba, transpiraba, se cansaba. Amén. Era completamente humano. Entonces usted imagínese, hermano, si el Señor Jesucristo no hubiese fortalecido su relación con el Padre a través de la oración. Imagínese si Él, en todo su ministerio, que fue la oración la que, aleluya, llevó a Él a tener una relación con el Padre, no se hubiese fortalecido. Imagínese si Él, hermano, no se hubiese, a través de la oración, fortalecido con el Padre. Aleluya. Yo creo que así en el monte Getsemaní, tal vez Él hubiese bajado los brazos. Amén. ¿O no es así? Piense. Amén. Aleluya. Si hubiesen sido los milagros, si hubiese sido el poder que Él desató en las vidas, gente que fue resucitada, gente que fue sanada, que fue limpia de su lepra, los milagros que Él hizo, nada de eso, hermano, hubiese fortalecido su vida en el monte Getsemaní. Fue su relación con su Padre. Amén. Fue la comunión que Él jamás quebrantó. Fue su relación con su Padre la que lo llevó a ir a la cruz del Calvario, a tomar esa decisión en el monte Getsemaní. Entonces, mis queridos hermanos, si en nosotros no hay fe, si en nosotros no hay relación, no hay comunión, es muy posible, hermano, posiblemente que en algún momento nuestra fe caiga, aleluya, y nos volvamos para atrás. Puede ser, puede pasar, porque, aleluya, lo que nos sostiene al cristiano es justamente la oración, es la relación con el Padre. Y esta palabra que yo quiero en esta noche poder impartir a su vida, a su corazón, donde estaba meditando estos días esta palabra, Dios volvió nuevamente a exhortar mi corazón, Dios nuevamente volvió a ministrar mi vida. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo número 13. El título de la palabra, la confesión de Pedro. Mateo capítulo 16, versículo número 13. La confesión de Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí en este lugar? Pastor, yo me llamo Pedro, pero ¿cuántos se identifican con Pedro? Bueno, vamos a ver en esta noche a la luz de su palabra cuántos realmente nos identificamos con él. Versículo número 13, nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. No perdamos las buenas costumbres. Amén. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, uno es Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, el profeta, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Puede tomar su asiento. Amén. Jesús aquí, hermano, luego de haber caminado con sus discípulos, luego de haber hecho milagros poderosos, extraordinarios, sobrenaturales, a la vista, a los ojos de sus discípulos, los lleva a una región, dice la región de Cesarea de Filipo. Usted, hermano, no sé si sabe qué era la región de Cesarea de Filipo. ¿Por qué se llamaba así? Cesarea estaba a 30 kilómetros al noroeste de Galilea y era una región prácticamente hostil. Aleluya, un lugar a donde los habitantes adoraban a dioses paganos, como por ejemplo al dios Pan. Adoraban, aleluya, a la diosa Artemia. Ellos adoraban a dioses paganos y era un lugar bastante hostil contra la persona de Jesús. Era un lugar que rechazaba, hermanos, la persona, la presencia de Jesús en ese lugar. Y es llamativo porque Jesús no lo llevó a Jerusalén, el centro, el lugar de adoración, el lugar a donde se adoraba al Dios de los cielos. Es llamativo porque Jesús, hermano, a sus discípulos no los lleva a un lugar de adoración, sino a un lugar pagano. Mire usted, hermano, cómo el Señor aquí viene a tomar un examen a sus discípulos. Usted sabía que el Señor nos toma examen, ¿verdad? ¿Cuántos maestros, profesores aquí? Está el hermano Walter, está mi esposa. Aleluya. Que saben lo que es tomar un examen a sus alumnos y ver a través del examen su nivel, aleluya, de conocimiento, cómo están progresando, cómo están avanzando en su nivel de conocimiento. Bueno, aquí el Señor Jesucristo, luego de haber transitado y caminado con ellos, haberles mostrado el poder, los milagros, los llevó a un lugar pagano, un lugar donde rechazaban su presencia, su persona, aleluya, y los llevó a sus discípulos a tomarles un examen, porque nuestro Señor Jesucristo también nos examina día a día nuestras vidas, aleluya. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo estamos con nuestra oración? ¿Cómo estamos con nuestra lectura de la palabra? ¿Cómo estamos con nuestra vida congregacional? Aleluya. ¿Cómo después de nuestra vida congregacional, cómo nosotros aplicamos lo que Dios nos habla en la casa? ¿Cómo lo que Dios nos ministra a través de su palabra? ¿Cómo nosotros, aleluya, verdad, ponemos en práctica la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos fe, mas no tenemos obras, mas no tenemos acciones, nuestra fe es un cristianismo espurio, es un cristianismo falso. ¿Me va entendiendo?
Si tan solo yo me conformo con venir a la iglesia y escuchar la buena palabra de Dios, la palabra que me da ese alimento espiritual, que ministra mi vida, que fortalece mi ser, pero yo no la pongo por obra, aleluya, tan solo ha quedado en una hermosa palabra que escuché, en una palabra que Dios me ministró, pero no acciono la palabra. Por eso la Biblia dice: la fe sin obra es muerta. Aleluya. La obra sin fe también es muerta. Aleluya. Si yo acciono, si yo pongo por obra la palabra, pero no tengo fe en la palabra que Dios puede obrar, que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar, que Dios puede cambiar, aleluya, mi accionar es muerta. Entonces, hermanos, el Señor lleva a este lugar, y ponga mucha atención a este lugar, aleluya, porque voy a terminar a donde he comenzado. Usted me dice, hermano, lo que Dios en esta noche nos está hablando, nos está enseñando. La región de Cesarea de Filipo se llamaba así, le pusieron el nombre, porque Filipo, hermano de Herodes, Antipas, fue el que reconstruyó la ciudad. Fue el que refundó, diríamos, la ciudad de Cesarea. Entonces le pusieron el nombre Cesarea de Filipo. Y en ese lugar era un lugar, como dije, un lugar hostil, un lugar a donde se adoraba a dioses paganos. Porque Jesús llevó a sus discípulos a ese lugar a hacerle una pregunta. Dos preguntas le hace el Señor a sus discípulos. La primera es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que anda la gente diciendo de Jesús? Porque su fama se había extendido por toda la región de Galilea, a través de sus milagros, a través del poder que el Señor había hecho en toda la gente, en todo su contemporáneo. La fama de Jesús se extendía rápidamente. La gente lo seguía a Jesús, la gente lo aclamaba. Gloria al nombre del Señor. Y si la gente, hermano, hablaba de Jesús, otra enseñanza para la iglesia, es porque Jesús se mostraba a la gente. ¿Me escuchó? ¿Qué hacía Jesús? Se mostraba a la gente lo veía, la gente se asombraba. Se asombraba cuando Lázaro, que estaba muerto 4 días, había sido resucitado. Gloria al nombre del Señor. La gente se asombraba, hermano, cuando el ciego Bartimeo había, aleluya, sido recobrado la vista. Cuando el leproso estaba separado de la sociedad y vivía en las cuevas, en los leprosarios, Jesús lo sanó, el leproso, y lo integró a la sociedad, como el ciego Bartimeo. La gente, hermano, sabía de la fama de Jesús y Jesús se mostraba ante la gente. La iglesia que somos nosotros, escúcheme bien, hermano, somos llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Somos llamados a mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen el poder de Dios en su vida? Aleluya. Jesús, hermano, le dio la autoridad a la iglesia que todo lo que atare en la tierra será desatado en los cielos. Y la palabra atar y desatar significa prohibir o permitir. Aleluya. Cuando yo ato en el nombre de Jesús, hermano, estoy atando las cosas contrarias en contra de Dios. Las enseñanzas de este mundo que van en contra de las leyes de Dios, en contra de los mandatos de Dios. Gloria al nombre del Señor. La iglesia de Jesucristo, por ser seguidora de Cristo, hermano, va contra la corriente de este mundo. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no puedo permitir, amén, no puedo aceptar querer vivir como el mundo, querer hacer las cosas que el mundo hace, porque dice la Biblia, el mundo y sus deseos, ¿qué pasa? Van
¿Cómo? Pasando. Pero el que hace la voluntad. Usted mire, hermano, esa palabra. El mundo y sus deseos van pasando. Es pasajero. Aleluya. Son deleites temporales. Son emociones temporales. Van pasando. Mas el que hace la voluntad de mi Padre, si usted lee Biblia, ¿qué dice? Permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Entonces, la fama de Jesús, hermanos, se había extendido por toda la región de Galilea, y la gente andaba diciendo que este era seguramente Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Aleluya. La gente, hermano, comenzaba a hablar, comenzaba los rumores, las palabras iban de boca en boca y la fama de Jesús se extendía. Sin embargo, los discípulos le dicen, unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Y la segunda pregunta, hermano, aleluya, aquí viene la clave, aquí viene la bendición. La segunda pregunta que Jesús le hace a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice el Señor. Aleluya. Ustedes que me conocen, ustedes que hemos comido juntos, que hemos cenado juntos, aleluya, que hemos transitado este camino, que hemos predicado el evangelio juntos, que me separé con ustedes al enseñarles la palabra, que me conocen. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Aleluya. ¿Quién dicen? Porque Jesús, hermano, no le importaba mucho lo que la gente pueda decir. ¿Usted sabía eso? A Jesús no le interesaba mucho lo que la sociedad o que la gente pueda decir. Una de las multitudes, cuando el Señor hablaba y enseñaba, lo aclamó al Señor y dijo: bienaventurado eres. Y aquellos que, aleluya, dijo: bienaventurado eres, y los pechos que te dieron de amamantar. Y Jesús no se dejó, hermano, cautivar por los halagos de la gente. Él le dijo: bienaventurados son más aquellos que escuchan la palabra y la ponen por obra. Cuando en una reunión él estaba enseñando la doctrina, la palabra del Padre, le dijeron: Señor, afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Qué les contestó el Señor? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra y la ponen por obra. Jesús, hermano, no se dejaba cautivar, no se dejaba comprar por los halagos de la gente, porque él conocía el corazón de la gente. Aleluya. Aunque era humano, pero también a través de la oración que él tenía continuamente con su Padre, él tenía revelación de Dios. Él sabía cuando la gente se acercaba a probarle, cuando la gente se acercaba a hacer una pregunta para probarlo, para ponerlo a prueba o para humillarlo ante los demás. Él sabía. Y el hermano no le interesaba mucho la opinión de la gente, sino sus discípulos, aquellos que caminaron con él, que lo conocían. Gloria al nombre del Señor, que compartieron vivencias con él, que estaban cerca de él. Él quería saber: ¿y ustedes de su boca quién dicen que soy yo? Aleluya. La pregunta sería en esta noche para cada uno de nosotros: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Aleluya. En una reunión, con esta pregunta, escuché, un pastor preguntó a la congregación, a los hermanos:
y les comenzó a preguntar, para ustedes, ¿quién es Jesús? Aleluya. Uno respondió, el que tiene poder. Otro respondió, es el alfa y el omega. Pero no hubo una respuesta personal. Aleluya. Es como que, entonces usted me está entendiendo, como Job dijo, de oídas se había oído. De oídas se había oído. Para muchos, Jesús es alguien que hace milagros. Jesús es alguien que murió en la cruz. Jesús es alguien que predicó el evangelio, que predicó la palabra. Aleluya. Para otros, Jesús es un dogma de fe. Aleluya. Es un modelo de vida. Entonces, hermano, la pregunta en esta noche para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? Aleluya. Es aquel que acudimos cuando nosotros nos estamos ahogando en las aguas o cuando nos estamos quemando en el fuego, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en angustia, cuando estamos pasando un mal momento, sea cual fuese. Ahí me acuerdo de Jesús. Aleluya. ¿Quién es Jesús, hermano, para tu vida? De acuerdo, hermanos, como yo llevo mi vida delante de Cristo, de la manera que yo, aleluya, tengo una actitud de fe y de adoración, es como yo lo tengo a mi Jesús. Para otros, Jesús sería su Salvador. Y no está mal. Jesús es el Salvador. Aquel que murió en la cruz del Calvario, hermano, y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya. Pero Pedro, hermano, no responde estas palabras que muchas veces la gente expresa. Me llama la atención como Pedro sobresale del grupo, sobresale de los demás. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, no todos tienen la misma fe. Esta respuesta de Pedro me deja entender y me enseña que no todos en el cuerpo de Cristo tienen la misma fe. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 escribe lo siguiente: recibí al débil en la fe. No todos tienen una fe progresiva, una fe, aleluya, de un nivel espiritual más alto. No todos, hermanos, llegan a la capacidad. No todos tienen la misma búsqueda en el Señor. No todos aman al Señor. No todos, hermanos, tienen una vida, gloria al nombre del Señor, pasional por el Señor. Aleluya. Porque Pedro sobresale del grupo, aleluya, y le expresa quién es Jesús para él. Aleluya. ¿Quiere leerlo conmigo? Respondió, versículo 16, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa ungido de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado. Aleluya. Pedro, hermano, sobresale del grupo y da una respuesta. Aleluya. Que de acuerdo al maestro conforma su pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Aleluya. Ustedes saben, hermanos, que la gente también dice quiénes somos. ¿Sabe usted? Aleluya. La gente también dice quiénes somos.
¿Quiere comprobarlo? Vamos a Proverbios, capítulo número 3. Está tremenda la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Proverbio número 3. Versículo número 3 y 4. Nunca, como dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué no se deben apartar nunca de nosotros? La misericordia y la verdad. Algunos sienten que estamos como en la escuela. Amén. Algunos están volviendo al pasado. Estas preguntas me hacían en la escuela. Amén. Este examen. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. El versículo 4 es clave a lo que estamos hablando. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y de quién? Y de los hombres. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Cuando la misericordia y la verdad, aleluya, la llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando somos personas de testimonio, personas, aleluya, verdaderas, personas, hermanos, gloria al nombre del Señor, de testimonio, hallaremos gracia delante de Dios y de los hombres. Gloria al nombre del Señor. Que nadie, hermano, es triste que la gente hable mal de un cristiano. Es lamentable, es lastimoso que la gente, hermano, hable mal de un creyente, sea un hermano, sea una hermana. Aleluya. Que hable mal de un hijo de Dios, de una hija de Dios, porque enfría la fe. Aleluya. Porque enfría el espíritu. Cuando los saduceos y fariseos, hermanos, ellos llevaban una vida religiosa, escuchen bien, llevaban una vida religiosa delante de la gente. Ellos oraban en las esquinas largas horas, aleluya, para ser vistos por los hombres. Les gustaban los aplausos de la gente, les gustaba la buena opinión, les gustaba la vanagloria, los halagos. Jesús, por eso ellos no los querían, hermano, los odiaba a Jesús, porque Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús conocía el corazón de los fariseos. Aleluya. Iban a la iglesia bien vestidos, de traje, al demonio, bien vestidos, una buena ropa. Le gustaban los halagos de la gente. Sin embargo, Jesús, el cual ellos no los podían engañar, conocía el corazón y le dice una palabra, aleluya, que nosotros en nuestra fe tenemos que tenerla muy presente ante la sociedad. Le dice: ustedes no entran al reino de los cielos. Escuche bien. Ustedes no entran al reino de los cielos, ni tampoco dejan a aquellos que lo quieren hacer. Aleluya. ¿Usted cree, hermanos, que Jesús les dijo esas palabras suaves? No. Los confrontó duramente con esa palabra. Y ellos los odiaron a Jesús. Aleluya. Ellos veían cómo la gente, hermano, a pesar de esas palabras, la gente iba tras Jesús. Porque Jesús los confrontó con la verdad. Ellos mismos cerraron su vida a la salvación, pero también por su mal testimonio, por su mal caminar, por su mal hablar, aleluya, no dejaban que otros también lleguen a la fe. Por eso, hermanos, es importante saber que cuando nosotros no nos apartamos jamás de la misericordia, de la verdad, hallaremos gracia y buena opinión ante Dios y ante los hombres.
Por eso, hermano, meditemos en esta noche. Esta es una pregunta para que a través de este examen nosotros meditemos nuestra vida, nuestra fe. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo lo considero? ¿En qué lugar lo tengo a Jesús en mi vida? ¿Acaso Jesús es primordial para mi vida? Aleluya. ¿Jesús está en el primer lugar en mi vida? Porque Jesús le dijo algo a Satanás cuando fue tentado en el desierto. Hablando de los halagos, hablando de no dejarse comprar. Cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo, le ofreció todo, Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Hermano, ¿cuántos tenemos que ser imitadores de Cristo? ¿Cuántos tenemos que ser imitadores de Jesús? No se dejaba comprar ni con el mismo Satanás. No solamente con la gente, ni con Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién es Jesús para nosotros? Aleluya. Toda nuestra fuerza, toda nuestra entrega, nuestro amor, nuestro servicio, ¿está dedicado a Él? El apóstol Pablo dice en su carta que nosotros debemos de meditar. Aleluya. Que debemos de reflexionar en nuestra vida. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos están aquí? Que debemos de meditar en nuestros caminos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Soy agradable ante los demás? ¿Los demás quieren estar a mi lado? ¿Los demás, aleluya, quieren estar conmigo? ¿Quién es Jesús para mi vida? Aleluya. ¿Quién es Jesús? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Pedro, Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido. Pedro, hermano, según la historia, fue un hombre terco, duro, un pescador bastante experto en la pesca. Y Jesús lo encuentra, hermano, allí, un hombre duro, sin fe. Porque cuando Jesús le dice, aleluya, que bogue mar adentro y tire las redes al mar, Pedro le dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra tiraré las redes. Un hombre sin fe, pero obedece a la palabra. Aleluya. Y vemos, hermano, conocemos la historia donde Pedro se asombra al sacar muchísimos peces. Dice, eran tanto los peces, tanto el peso de la red, que se rompía, hermano, y se asombraba. Y desde ahí Pedro comenzó a seguirlo a Cristo. Cuando Jesús le dijo: ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Pedro fue uno de los apóstoles más predominantes en su época, en su tiempo, donde más de 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Y de hecho su nombre está escrito en la Biblia. Pedro declara, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios. Y Pedro, hermano, esta confesión no lo tiene por casualidad. No fue una deducción humana, no es algo que él sintió en el corazón o que fue espontáneo en sus palabras. Porque cuando Pedro revela quién es Jesús para él, Jesús le dice: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Por qué los demás
del grupo no le fue revelado esto. ¿Por qué a Pedro? Es simple. Es simple. Porque Pedro buscaba. Porque Pedro buscaba de Dios. Cuando tú buscas de Dios, hermano, cosas tremendas, gloriosas se te revelarán a tu espíritu. Poderosa la palabra será revelada a tu espíritu. Mientras nosotros, hermanos, todavía vivamos en lo emocionalismo, vivamos en las vanidades o en la carne, nunca, hermanos, podremos experimentar la revelación del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo lo logró Pedro? ¿Cómo lo logró Pedro? Pedro copió los ejemplos de su maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, decía que nuestro testimonio, nuestro ejemplo, contagian a los demás. Pedro vio lo que decía su maestro. Se apartaba, oraba, buscaba y Dios le revelaba. Entonces él quiso lo mismo. Dios le reveló quién era el Cristo, quién era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, esto no te lo va a revelar el mundo. Esto no te lo va a revelar la tecnología actual. No te lo va a revelar, aleluya, nada que esté en el mundo. Sino, ¿quién te lo va a revelar? El Padre. ¿Cuántos quieren revelación? Los demás no. Yo quiero revelación del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que Dios me hable, hermano. Yo quiero que Dios me dirija. Yo quiero que Dios guíe mis caminos, que Dios guíe mi familia, que Dios guíe mi ser. Gloria al nombre del Señor. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando yo me dejo guiar por mis decisiones, cuando yo me dejo guiar por la sabiduría de la gente, engañoso es el corazón, dice la Biblia. Amén. Y puedo cometer errores, puedo equivocar, puedo fracasar, claro. Pero cuando Dios me guía, hermano, me guía a puerto seguro. Cuando el Espíritu Santo me guía, aleluya, guía por sendas seguras. Por eso, hermano, es necesario que Dios revele las cosas poderosas de Dios sobre mi vida. Dice el profeta Joel, los jóvenes soñarán, los ancianos verán visiones. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos a Dios se le está revelando en los sueños? Alguien por ahí me dijo, está descansando, recibiendo revelación. Amén. Hermanos, la profecía más segura es la palabra de Dios. Amén. Nunca dejes de meditar en la Biblia. Nunca dejes de meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente te da conocimiento, te da revelación. Amén. Cuando tú lees una palabra de Dios en la Biblia, no la leas o lo interpretes en tu humanidad. Ora al Padre y que Dios te revele la palabra a tu vida. Que Dios te hable, que Dios te muestre a través de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Esa es la profecía más segura, hermanos. La que jamás no va a equivocar, la que jamás no va a errar. Y es tan necesario que el Hijo de Dios, escúcheme bien, que el creyente, que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenga revelación. Es necesario, porque a través de la revelación se suelta don de profecía, don de sanidad, aleluya, don de ciencia, de sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Una cosa muy diferente es ser una persona congregante, que solamente asiste a los cultos, a la iglesia.
Y otra cosa es ser discípulo que recibo revelación. Por eso, hermano, le decía hace un instante, no todos tienen el mismo nivel de fe. No todos, hermano, aman la revelación. No, porque para buscarlo a Dios hay que dejar de lado la almohada. Porque para buscarlo a Dios hay que dejarlo a un lado el calorcito de la cama. Hay que doblar rodillas, hay que orar. Hay que buscarlo a Dios. Hay que clamar. Y muchos no quieren pagar el precio. Muchos no quieren pagar el precio, hermano. Decía, no solamente la palabra nos da revelación, sino también conocimiento. Gloria al nombre del Señor. Nos da conocimiento. Y es importante que cada cristiano, que cada creyente, hermano, siempre escudriñe las Escrituras, porque en ellas encontrará vida eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor. Consígase una Biblia, hermano. Consígase la palabra de Dios. Hoy está la posibilidad en nuestras manos de poder tener la palabra de Dios, la palabra sagrada. No, pero pastor, yo la tengo en mi teléfono. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No, pastor, pero yo la tengo en mi teléfono. Y yo no te voy a hablar de apariencias. Pero cuando tú vas a la iglesia, esto le enseñó un joven, me acuerdo. Aleluya. O cuando vas al campamento, no te enseño que andes de apariencias. Pero cuando vas con tu teléfono en la mano, ¿quién notará que eres cristiano? ¿Quién notará que eres creyente o que vas a una iglesia? Pero cuando andas con la palabra de Dios en tu mano, ese es un hijo de Dios. Seguro ese es un evangélico. Y no me malinterpretes. Que la Biblia puedo tener en mi teléfono, la puedo tener. Pero es muy diferente cuando estás leyendo la Biblia en tu teléfono y te cae un mensaje, una notificación. Te desconcentra. ¿O no es así? Seamos sinceros. Pero en la Biblia no vas a recibir ningún mensaje de afuera. Eres tú y Dios. Y eso, hermano, es lo que necesitamos en este tiempo. Jóvenes, hermanos, hermanas, necesitamos apartarnos para Él, a solas. Voy a ser claro, sin teléfono, sin computadora, sin nada, hermano, que nadie nos hable. Necesitamos estar con Dios. ¿Cuántos necesitan estar con Dios? Necesitamos pasar tiempo con Él. Por eso Pedro, hermano, le fue revelado. Porque Pedro pasó tiempo con Dios. Lo buscó a Dios y Dios le reveló quién estaba con él. Ahí estaba el Mesías. No era Jeremías, no era Elías, ni alguno de los profetas que la gente decía. Era el Cristo. Ahí estaba el Mesías. Que aunque en su tiempo de Jesús la gente lo siguió esperando y aún los judíos lo siguen esperando a Jesús. Pero Pedro identificó y supo quién era el que estaba a su lado. Era el Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Era el Mesías. Luego Jesús le dice: bienaventurado eres, que quiere decir dichoso, feliz. Eres hijo de Jonás, porque no te les reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús edifica con una palabra que le dirige a su discípulo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús edifica su iglesia. Hermanos, las almas no son de los hombres. Las almas no son de los pastores. Error, equivocación. Antes de comenzar la reunión, encontré un hermano que me dijo que él comenzó a congregarse en una iglesia.
Yo no lo invité para acá. Yo me alegré en mi corazón que él me haya dicho, me estoy congregando en una iglesia. Gloria a Dios. Porque nosotros no somos dueños de la gente, de las almas. Es nuestro deber como pastores orar y velar por las almas y enseñar a las almas a seguir a Cristo, no a los hombres. Aleluya. Es nuestro deber como siervos de Dios, como pastores, guiar a la congregación, a la grey de Dios, a seguir a Cristo. Y sobre todas las cosas, a cuidar la salvación. Aleluya. Me puse contento, feliz que se esté congregando. Y le dije, qué bueno que no me hayas dicho, me voy al mundo, sino me voy a congregar. Porque vas a recibir palabra de Dios, porque vas a crecer, porque vas a desarrollar. Dios va a desarrollar tus talentos, tus dones en tu vida. Qué bueno. Me alegro, hermano. Aleluya. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia somos nosotros, mis queridos hermanos. Y Jesús aquí nos da una promesa que las puertas del Hades del infierno no van a prevalecer contra nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero para que el amén, nosotros sepamos que de parte de Dios tenemos esa cobertura, que de parte de Dios tenemos esa coraza en nuestra vida. Bueno, tenemos que ir al Salmo capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Amén. Aleluya. Nos gozamos en esa palabra, ¿verdad? Pero fíjate que dice cómo comienza. El que habita. Amén. El que habita en la cobertura del Padre, morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Y luego dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Pero el que habita. Amén. Si yo quiero la cobertura de Dios en mi vida, si yo quiero la aprobación de Dios en mi vida, yo debo habitar en su presencia. Yo debo estar siempre bajo su cobertura. Amén. Bajo la cobertura pastoral, bajo la cobertura de Dios. Porque Dios ha puesto a los pastores para que guíen a la iglesia, para que velen por ella. Aleluya. No es que nosotros andamos por ahí, no. Tenemos una cobertura pastoral. Amén. Estamos sujetos a autoridades que Dios ha puesto. Y Dios es nuestra cobertura. Aleluya. Pero el que habita, el que se deja enseñar, el que se deja guiar, el que se deja direccionar, el que reconoce la cobertura de Dios, el que habita en su presencia, morará bajo la sombra de él. Dios será su cobertura. Dios siempre será su retaguardia, será su coraza a su alrededor, a su vida. Cuando dardos del fuego del maligno vengan contra tu vida, no te harán daño. Alabado sea el nombre del Señor, porque tú estás bajo la cobertura de Dios. Amén. Porque tú estás bajo la cobertura de Él. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Muchas veces, hermano, esa palabra desatar la hemos malinterpretado a otro nivel. Pero la palabra atar y desatar que habla aquí el Señor está hablando de prohibir o aceptar. Gloria al nombre del Señor. De prohibir o aceptar. Hermanos, nosotros tenemos la libertad, ¿verdad? El libre albedrío de seguir a Dios, a Cristo, ¿verdad? O seguir al mundo. Nadie te obligó, nadie te obliga a que vengas a la iglesia. Nadie te obliga a que lleves una vida congregacional. Nadie te obliga a que vos sigas a Cristo. Amén.
Es tu decisión. Aleluya. Pero así Dios le dijo a Moisés, al pueblo de Israel: en sus manos está la vida y la muerte. Ustedes escogen. Ustedes escogen qué es lo que ustedes quieren llevar en sus manos. Dios, hermano, nunca fue un Dios exigente. Aleluya. De seguirlo a Él. Sí, con su adoración. A Él nomás adorarás y a Él servirás. Pero jamás, hermano, Él les puso soga al cuello a alguien para que lo siga. No, no los obligó. Él nos da la libertad de escoger. Él nos da esa libertad, ese libre albedrío de escoger. Entonces, la iglesia, hermano, no debe permitir que las cosas del mundo se nos peguen. O que nosotros queramos copiar los modelos del mundo. Aleluya. Porque lo que creemos que es bueno es malo. Porque dice la Biblia, a los buenos le llaman malos y a los malos le llaman buenos. Dios le dice al profeta Jeremías que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Jóvenes, no te dejes arrastrar por los placeres juveniles del mundo. Aleluya. No te dejes cautivar, engañar por las vanidades de este mundo. No te dejes engañar, hermano y hermana. Aleluya, por los placeres de este mundo. Aprende a tener una firmeza en tu fe. A decir, no, esto lo acepto y esto lo prohíbo. Esto no es para mí. Porque Dios nos da ese libre albedrío. Y quiero terminar, hermano, donde comencé. Viniendo Jesús a la tierra de Cesarea de Filipo, los llevó a sus discípulos a un lugar pagano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús aquí? Le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Dónde vive usted? ¿En Santiago? ¿En dónde? En la banda. Aleluya. Y usted dígame, en la banda, ¿no hay lugares que se adoran a dioses paganos? No hay brujería, no hay hechicería, no se practica el curanderismo. Mucha gente, hermano, en las fiestas culturales de la ciudad de La Banda, por ejemplo, de la Salamanca, y tristemente, hermano, gente que pasó por las iglesias, gente que levantó la mano a Dios, gente que le dijo, Señor, te seguiré hasta el fin. Aleluya. Están adorando a dioses paganos. Nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? La que el Señor instituyó a la iglesia para que en este lugar la iglesia sea la luz a las naciones. Jesús los lleva a sus discípulos a un lugar pagano para enseñarles a la iglesia, a sus hijos, a sus discípulos, que ellos serían la luz en medio de las tinieblas. Cesarea de Filipo, un lugar de tiniebla, un lugar de paganismo. Ahí sus discípulos reconocen, Pedro reconoce que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, en ese lugar pagano. Bueno, la iglesia, usted y yo, tenemos la responsabilidad, tenemos el deber, el llamado de parte de Dios de reconocer en estas tierras paganas al Cristo de la gloria. Amén. Tenemos, hermanos, el llamado de parte de Dios de reconocer al Cristo, al ungido, al nuestro Salvador, al Hijo de Dios en estas tierras paganas. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente, hermano, afuera en las calles. Aleluya. También en nuestros lugares. También donde nosotros andamos, donde nosotros nos relacionamos. Porque no todos exaltan al Cristo de la gloria. Usted y yo, hermanos, somos llamados a reconocer al ungido de Dios en nuestras vidas. A reconocer al Hijo de Dios en medio de una ciudad pagana. En medio de una ciudad
que no honra a Dios, en medio de una ciudad que no glorifica a Dios, nosotros somos ese Pedro que decimos: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Yo te voy a reconocer, Señor. Yo te voy a reconocer, Señor, como el Hijo de Dios. Y quiero terminar nuevamente en Proverbios. Versículo 5, capítulo 3. Fíate de Jehová. ¿Qué dice? De medio corazón. ¿Qué dice? De todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6 es clave. Reconócelo en todos. No dice en uno, en dos caminos. No dice solamente en tu casa, no dice solamente en la escuela, no dice solamente en la iglesia cuando vienes los domingos o los jueves o los martes. En todos tus caminos. ¿Y qué hará el Señor? Y Él enderezará tus veredas. Aleluya. ¿Quieres una vida exitosa en Dios? ¿Quieres unas veredas exitosas en tus caminos, en tu vida? Reconócelo a tu amado, a tu ungido, en todos tus caminos. No solamente en los cultos de jóvenes, no solamente en los martes de oración, en los jueves, en los domingos, sino también en nuestra vida cotidiana, sino también en nuestra vida relacional con los demás. En todos tus caminos, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu parentela, en tu familia, en tus primos, en tus tíos, en tus abuelos, en tus nietos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Si Jesús es el ungido de Dios, es el Salvador de tu vida, ponte de pie en esta noche.